mañana. También hace poco tiempo que conozco a Alejandro y a su esposa, pero tenía ganas de conoceros y estar aquí, así que agradezco la invitación que me habéis extendido y también vuestra acogida fraternal, cariñosa. Sí, ya como ha dicho Alejandro, pues estamos jubilados, y hablo en plural porque mi esposa es tan joven como yo y nos hemos jubilado al mismo tiempo. Ella también sirvió como secretaria administrativa durante años en la oficina de FIEIDE y bien, pues ahora estamos en esta etapa de la vida que va bien. Hace ya prácticamente un año que nos jubilamos y estamos pues sirviendo principalmente en mi caso en la Escuela de Teología de nuestra federación y también en IPSTE y en alguna otra responsabilidad que va surgiendo, así que bueno, centrado más en el Ministerio de la Enseñanza y en una etapa pues que de momento está siendo bastante agradable y espero que sea provechosa. Y Janet, mi esposa, pues ayudando en algunos ministerios en la Iglesia, en particular en la enseñanza del español a mujeres de trasfondo árabe, casi todas. Es un ministerio que tiene la Iglesia y, en fin, pues haciéndonos también a esta etapa de la vida, porque cada etapa tiene sus retos y también tiene sus oportunidades. Y bien, pues nos alegra el poder conoceros, el estar con vosotros y desearos pues mucha bendición de parte del Señor en esta también proyecto, aventura en el Señor en la que lleváis un tiempo y que el Señor prospere mucho su obra en vosotros y entre vosotros para el bien del testimonio en este pueblo. Pues vamos a leer la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, los versículos 14 al 30. Mateo, capítulo 25, versículos del 14 al 30. Dice así la palabra del Señor: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente.
¿Sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle, pues, el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola del Señor fue dicha por Él en la última semana, la semana de la Pasión. Nos encontramos en plena semana de la Pasión en Jerusalén y viene ya pues acercándose el final de este gran discurso de Jesús que tuvo varias partes y que es el quinto del Evangelio de Mateo. El Evangelio de Mateo está, digamos, compuesto en torno a 5 grandes sermones o predicaciones de Jesús. El primero de ellos es el famoso Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 de este Evangelio, y la parábola de los talentos forma parte del último de los 5 sermones. Y es un mensaje de Jesús que está en el contexto del anuncio que Él hace de lo que será el final de los tiempos y su segunda venida. Comienza este mensaje en el capítulo 21 y capítulos 22 del Evangelio de Mateo, donde después de entrar Jesús en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, el centro neurálgico de la devoción a Dios por parte del pueblo judío, Jesús tiene una confrontación muy seria con los religiosos de su época. No es la primera, como sabéis, prácticamente todo el ministerio de Jesús fue una concatenación de enfrentamientos con los líderes religiosos de la época, los escribas, los fariseos, los principales sacerdotes, y en esta última semana de la Pasión llega ya a un punto realmente climático esta confrontación de Jesús con los líderes religiosos de su época. Capítulos 21 y 22, pues ahí veréis en el texto bíblico cómo van apareciendo primero los principales sacerdotes y los ancianos, después los fariseos en el capítulo 22, los saduceos también, y básicamente queda reflejado que estos religiosos rechazan definitivamente la autoridad de Jesús. Después de 3 meses de ministerio, donde Jesús ha enseñado con autoridad, lo ha demostrado a través de su vida y de sus milagros, aún así esta clase religiosa judía se cierra definitivamente a recibir la autoridad, reconocer la autoridad de Jesús. Lamentable ello. Y en el capítulo 23, pues Jesús habla acerca de esta manera de entender la religiosidad que aquellos líderes tenían. Habla a la gente palabras de juicio muy fuertes contra los escribas y fariseos. Les llama sin ningún tipo de freno hipócritas, guías de ciegos que son ellos mismos ciegos. Y por lo tanto Jesús les descalifica radicalmente. En realidad, a fin de cuentas, están engañando a este pueblo. Y esto nos lleva a los capítulos 24 y 25 de este Evangelio, donde Jesús apunta a lo que va a ocurrir. El juicio que va a venir sobre Jerusalén, lo que será su segunda venida, y ya esta última parte, capítulos 24 y 25, se va a centrar más en los discípulos, en aquellos que le siguen, y cómo ellos deben vivir a la luz de estos hechos que aguardan su segunda venida. Indudablemente lo que va a ocurrir en esa misma semana, pero aún proyectándose más adelante a lo que será en el final de los tiempos. Y como veis, en el capítulo 25 encontramos 2 parábolas de Jesús. Esta que acabamos de leer es la segunda,
pero en la primera parte del capítulo 25 encontramos la parábola de las 10 vírgenes, que tiene mucho que ver, está muy relacionada con la parábola de los talentos, porque en ella el Señor ha alertado la importancia de velar, de ser vigilante, porque aunque su regreso tardará, pues su iglesia debe estar con este sentido de expectación de que el Señor va a regresar y que debemos estar preparados y ser como las vírgenes sabias que tenían pues sus lámparas con aceite. Y el Señor entonces finaliza esta parábola de las 10 vírgenes con esta palabra, versículo 13, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y se inicia esta parábola segunda de los talentos con porque el reino de los cielos. Es decir, está muy conectada con la anterior, porque nos da la razón, enfatizando de nuevo por qué se ha de velar, por qué aquellos que creen en Él deben tener esta actitud de vigilancia. Debe ser así porque el reino de los cielos, y ahora sigue la parábola. Así que tenemos que entender este llamamiento, esta alerta de Jesús en el contexto y en la realidad de que Él regresa. Este es un llamamiento que Dios nos hace como su pueblo. No podemos perder de vista. Han pasado muchos años desde que Él ascendió a los cielos, pero la palabra de Dios nos garantiza y nos certifica y nos asegura que Jesús va a regresar. Y por lo tanto debemos vivir nuestra vida como cristianos a la luz de lo que se llama en teología el escatón, la escatología, lo que nos aguarda. Somos un pueblo que mira hacia el futuro y que vivimos el presente a la luz de ese futuro que viene. Bien, pues, ¿qué es lo que nos enseña esta parábola? Digamos que podríamos resumir en una frase la enseñanza de la parábola de los talentos, diciendo que tenemos la responsabilidad de usar y desarrollar los dones que Dios nos ha dado para el avance de su reino. Entre la partida de Jesús y su regreso, su reino en la tierra se está desarrollando, se está ampliando, se está haciendo cada vez más real y llegando a más gente. De hecho, su pueblo ora, venga tu reino, porque en un sentido el reino de Dios vino en la persona de Jesús, pero está viniendo también, es un gerundio, es un continuo, y nosotros pedimos que ese reino de Cristo se haga plena realidad cuando Él regrese. Así que nos encontramos, como se dice en teología, entre el ya, pero todavía no. Hay una realidad presente y hay una realidad que aguardamos. Y en esa transición del crecimiento y el avance del reino de Dios en la tierra, su pueblo tiene una alta responsabilidad y cada uno que es parte de ese reino tiene una gran responsabilidad, que es usar y desarrollar los dones que Dios nos ha dado, porque Él nos ha capacitado justamente para que, sirviendo con esos dones, su reino avance. Bueno, pues podríamos casi acabar aquí la predicación, porque ese es el meollo de esta parábola. Pero vamos a desarrollarla, vamos a adentrarnos en la parábola y ver cómo Jesús va a presentar diversas verdades que tienen que ver con esta verdad central que presenta la parábola. Por cierto, las parábolas tienen esta característica. Hay una verdad central que quieren comunicar. Después hay muchos detalles que a veces uno no acaba de entender por qué las parábolas dicen lo que dicen en ciertos aspectos menores de la historia que Jesús cuenta. Pero tenemos que tener mucho cuidado de no alegorizar la parábola. Alegorizar quiere decir encontrar en cada detalle un paralelo en la actualidad, ¿no? Sino tenemos que centrarnos en la idea principal de la parábola, de lo que Jesús quiere enseñarnos, y a la luz de esa idea central
pues interpretar su enseñanza. En primer lugar, la parábola quiere enseñarnos acerca de la generosidad divina. Dios es un Dios generoso. Y lo encontramos en el primer versículo de este pasaje, el versículo 14. El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Bueno, la historia, lo que nos está describiendo esta parábola, pues se refiere al caso relativamente habitual en aquellos tiempos de un señor que tiene una gran hacienda y tiene sus siervos, o sea, aquellos que trabajan para él, que en cierta forma forman parte de su casa, porque en aquellos tiempos era la gran casa, lo que era la familia literal de la esposa y los hijos, pero después estaban los que servían en la hacienda y que todos eran la casa de este señor para el cual trabajaban. Lo llamativo con lo que empieza la parábola es que este hombre que se va a ir lejos les entrega sus bienes a sus siervos. Bueno, a la luz de lo que vamos a leer después de los talentos, realmente es una hacienda grande. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Pero esto es mucho dinero en realidad, en el equivalente de aquella época, porque un talento en aquellos tiempos equivalía a 6.000 denarios. 6.000 denarios es bastante. ¿Por qué? Porque el denario es lo que ganaba normalmente un jornalero. O sea, el denario, tú trabajas un día, aquí tienes tu paga, un denario. Claro, 6.000 denarios es entonces lo que ganaría un jornalero en 6.000 días. Pero 6.000 días son 16 años, aproximadamente, si hacéis la división. Bueno, indudablemente hoy día hay muchos salarios, pero si cogemos como referencia el salario mínimo interprofesional, por coger el más bajo legal, pues os podéis imaginar multiplicar 16 años de salario mínimo interprofesional, aunque sea el salario mínimo, pues son muchos euros. ¿Qué es lo que Jesús quiere resaltar con esto? Que aquel al que le da 5 talentos, estamos hablando de lo que ganaría alguien como mínimo en 16 por 5 años, es decir, 80 años. El que le da 2 talentos, 32 años de trabajo, casi una vida de trabajo, y aún el que recibe menos, recibe bastante, aunque se dice un talento, pero era realmente mucha cantidad. ¿Qué es lo que Jesús quiere resaltar? Que este hombre entrega sus bienes. Lo que tenía, la hacienda, la pone en manos de estos siervos. Y es mucho, y es mucho. ¿Qué representan estos talentos de la parábola? Pues representan lo que dice el texto, los bienes del Señor. Los bienes del Señor. Así dicho de amplio. Dios nos da con generosidad todo. Él es un Dios generoso. Toda dádiva, o sea, todo regalo y todo don perfecto, dice Santiago en su epístola, viene de lo alto, del Padre de las luces. Todo lo que podamos pensar bueno en la vida, material o espiritual, tangible o intangible, viene de Dios. Dios es el Dios de las luces, de la luz, de la generosidad. El Dios que nos ha dado todo. Dios es el Dios que da, es el Dios que se da. Y desde luego donde se dio de una manera perfecta fue en Cristo. Cristo es el don más alto que ha dado, su Hijo unigénito. Y al dar a su Hijo nos demostraba el grado de generosidad de este Dios en el cual creemos, el Creador de cielos y tierra. Y a los que hemos creído en Jesús nos ha dado su Espíritu, es decir, ha hecho morar en nosotros la persona tercera de la Trinidad. Y a su Iglesia la ha convertido en el templo de su Espíritu. Pero no solo esto,
es que Cristo, cuando ascendió a los cielos y por medio de la obra del Espíritu Santo, nos ha dado dones, esto es, capacidades para servir. Si nos pensábamos en algún momento de la vida que éramos unos inútiles, Cristo, por la obra de su Espíritu, lo ha cambiado todo. Nos ha hecho útiles, porque nos ha capacitado con dones para el servicio. Así que podríamos decir que los talentos de esta parábola en realidad representan toda la generosidad de Dios, todos sus bienes, el Dios que se desprende y que todo lo bueno que tiene nos lo da. ¡Wow! ¿No es maravilloso eso? Y de una forma especial nos ha dado a Cristo, al Espíritu, con todo lo que ello supone en la vida, y con el Espíritu, los dones del Espíritu. ¿Cómo podríamos definir un don espiritual? Pantalla podéis ver la definición que a mí me gusta. Es mía, pero evidentemente compartida con muchos, pero creo que resume bien qué son los dones espirituales. Un don espiritual es la capacidad dada a un creyente por la gracia de Dios para servir en la edificación de la Iglesia por medio del poder del Espíritu Santo. Nos llevaría un tiempo a analizar esa definición, pero aquí hay claves importantes para que entendamos a qué nos referimos con un don espiritual. Es una capacidad, es un poder, es una virtud que Dios concede a aquellos que han creído en Cristo y que es gracias no a lo que la persona es, sino a la gracia de Dios, pero que tiene un propósito. Dios nos da dones, valga la redundancia, para servir. Es decir, el don no es algo que se queda simplemente para un disfrute personal. Sí que hay una parte de disfrute. Cuando Dios nos da dones y servimos con esos dones, hay alegría en ese servicio. Pero, indudablemente, el propósito de lo que Dios nos da, de estos bienes, de estos dones que Él nos da, es para servir y servir en la edificación de la Iglesia, porque la Iglesia es el avance de su reino, es la representación de su reino en la tierra, y es para que la Iglesia avance, sea edificada, crezca en madurez. Esto podríamos decir es el aspecto interno de la edificación, pero hay un aspecto externo que es el crecimiento numérico de la Iglesia. La Iglesia avanza en madurez cuando crece en el conocimiento de Dios y vive la vida como Dios nos ha enseñado que debemos vivirla, y avanza cuando otros llegan a conocer a Jesucristo. Y esto por medio del poder del Espíritu Santo, porque no es en nuestra propia fuerza, sino en ese macrodón, permitidme la expresión, que Dios nos ha dado, que es su Espíritu. Así que, bueno, ¿a quién representan estos siervos? Ya lo he dicho de manera implícita. Representan a la casa de Dios, a la hacienda, entre comillas, divina, que es su Iglesia. Nosotros somos su familia. Tenemos el gran honor. Ahora, ¿se limitan los dones de Dios solamente a los creyentes? No, porque todo lo bueno que tiene esta humanidad viene de Dios. Todas las capacidades que una persona puede tener, en realidad podemos calificarla de don natural, pero no es meramente por fruto, como se podría decir hoy, de la madre naturaleza, ni simplemente de la herencia del padre y de la madre, que también lo es, pero que en última instancia es regalo divino. Todo lo bueno que existe en este mundo viene de Dios. Él es el Creador y el Señor. Y lo que cada uno de nosotros tenemos como dones naturales también vienen de Dios. Claro, porque Él es el Creador, ¿sí? Entonces, en un sentido, ¿qué es lo que diferencia a un don natural de un don espiritual? Si hablamos de don espiritual como los dones que nos son dados cuando creemos en Jesús y el Espíritu de Dios viene a morar en nuestra vida, podríamos decir que el don natural es aquel don que tenemos por nacimiento y que
es gracias a Dios, aunque nos venga a través de nuestro ADN. ¿Sí? El don espiritual es la capacidad que Dios nos da por su Espíritu para servir en la edificación de su Iglesia y en el avance del Evangelio. Y ahora la última pregunta es, ¿y qué conexión hay? ¿Hay alguna conexión entre los dones naturales que Dios nos ha dado y los dones espirituales que también nos lo ha dado Él por ser creyentes? Pues puede haberla, claro. Si la fuente es la misma, es Dios, no nos debe extrañar de que haya una conexión y una relación entre los dones que yo tengo por naturaleza y el revestimiento de la capacidad o capacitación que Dios me da por su Espíritu para servir en la Iglesia con esos dones. ¿Sí? Ahora, siempre hay esa relación tan estrecha. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que una persona tiene un don para enseñar. Hay muchas personas, indudablemente, aunque no sean creyentes, tienen dones para enseñar. Si esa persona se convierte, podemos pensar, ¿quiere decir entonces que necesariamente va a ser un maestro de la palabra de Dios? Es muy posible, pero no necesariamente, porque una cosa es enseñar matemáticas y otra cosa es enseñar la Biblia. Pero es indudable también que personas que tienen el don para enseñar en la Iglesia han tenido naturalmente un don para enseñar otras cosas. Es decir, sería raro, pienso yo, sería raro que una persona tuviera un don para enseñar la palabra de Dios y no tuviera un don natural para enseñar. Es decir, el don natural no necesariamente se convierte siempre en un don espiritual para enseñar, pero habitualmente, si una persona tiene un don espiritual para la enseñanza, es que tiene un don natural para enseñar. Bueno, no sé si os he liado demasiado, pero todo se resume en esto. Dios es el Dios que nos da los naturales y los espirituales. Por lo tanto, es muy probable que haya una conexión entre el natural y el espiritual. El espiritual se distingue porque en la voluntad de Dios, Él nos reviste con poder para que el natural sea usado en la edificación de la Iglesia. ¿Hasta ahí me habéis seguido? Más o menos. Bien, pero ¿por qué digo todo esto? Porque es una pregunta habitual, ¿sí? Y cuando vamos a los dones en el Nuevo Testamento, a los dones espirituales, pues resulta que encontramos, esto es muy interesante, 4 listas de dones en el Nuevo Testamento. Bien, podemos, y de hecho hay cuadros, no os pongo uno aquí por no hacerlo muy largo, pero podríamos ver qué dones se mencionan, por ejemplo, en Romanos 12, qué dones se mencionan en 1 Corintios 12, qué dones se mencionan en Efesios 4 y qué dones menciona Pedro en 1 de Pedro. Son las 4 listas, ¿de acuerdo? Que hay de dones espirituales. Pero notaréis un detalle. No hay 2 que coincidan. 2 listas, si hay dones que coinciden, pero no hay 2 listas que sean totalmente iguales, ¿de acuerdo? Hay dones que se repiten, por ejemplo, el don de maestro va apareciendo en ellas, en todas ellas, pero hay otros dones que se mencionan en una, otros en 2, otras en 3. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que los apóstoles cuando escribieron estas listas, sea a los romanos, sea a los corintios, sea a los efesios o la epístola de Pedro, no pretendían dar una lista completa de dones. Porque claro, podríamos decir, entonces Pablo cuando le escribió a los romanos se quedó corto, porque hay más dones que menciona en otro lugar. Podríamos preguntarnos por qué cuando escribe a los romanos menciona estos y cuando escribe a los corintios menciona aquellos, o a los efesios, ¿sí? O sea, está claro que ninguna lista de dones en el Nuevo Testamento es totalmente completa. No pretendían ser listas completas, porque si no, llegaremos a la conclusión de que hay un error. ¿De acuerdo? Bien. Llegado a este punto, entonces,
es importante que entendamos una cosa. Dado que ninguna lista pretendía ser completa, podemos pensar que ni siquiera poniendo todas juntas tiene que ser una lista completa. Es decir, ¿puede dar Dios hoy día dones que no estén en esas listas? Puede ser, porque Dios es soberano. Dios de todos sus bienes nos ha dado capacidades ricas para servir en el avance de su iglesia. Y como son para el avance de la obra de Dios, la obra de Dios en el siglo XXI puede requerir de dones que no hacían falta en el siglo I. Por ejemplo, puede haber personas, y las hay, gracias a Dios, que tienen un don para la informática. Y a través de la informática pueden ayudar en el avance de la obra de Dios. Hay personas que tienen el don de la música, como creo que lo tiene Lidia, me ha dado la impresión, y otros muchos, ¿no? No se menciona el don de la música. ¿Habéis notado? Eso a mí me duele un poco, porque yo soy muy amante de la música. Pero por alguna razón, ni el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro en sus listas mencionan el don de la música. Pero existe, claro. El Antiguo Testamento, por cierto, lo menciona cuando fueron elegidos los músicos para los coros de Jerusalén, del templo. Sí, es evidente que Dios da a personas el don de la música. Pero donde quiero llevaros es a lo siguiente. El énfasis de la parábola es en la tremenda generosidad y riqueza que viene de Dios. Y Él ha dado dones y ha repartido dones para el avance de su iglesia. Y no deberíamos restringir exclusivamente los dones y las capacidades que Dios da a las listas de dones del Nuevo Testamento. Son un ejemplo, son dones que se dan en la obra del Señor, ¿sí? Pero ahora vamos a hacer el planteamiento contrario, a ver si me seguís en esto. ¿Tienen todos los dones que se mencionan en estas listas que darse en la actualidad en la iglesia? Es un poquito la respuesta, perdón, la pregunta al revés. Y la respuesta podría ser la misma, no necesariamente. Ya sabéis que hay un debate en teología y según la corriente teológica que cada uno pueda tener, si hay dones que son vigentes hoy día o no. Yo no voy a entrar en ese debate porque entonces no acabamos hoy. Pero hay un argumento que no debemos olvidar. Y es que Dios es soberano y según el momento y el lugar de la historia de la iglesia y de este mundo, Dios dará aquellas capacidades a su pueblo que se necesitan para el avance de su obra. Digamos, punto y final. Este es el criterio. Y por lo tanto, dependiendo del tiempo y del lugar, Dios da dones diferentes. Bueno, espero que esto, más que liaros, os ayude a entender que tenemos que tener mucho cuidado cuando insistimos y hay personas que dicen, como este don está en el Nuevo Testamento, tiene que darse hoy día. Yo creo que hay dones que sí, porque en la obra del Señor siempre han hecho falta los maestros, los evangelistas, etc. Pero no usemos ese criterio para decir que necesariamente se tienen que dar o para decir que no se pueden dar. Porque Dios es el Dios soberano. Y Él conoce su iglesia, Él conoce este mundo mejor que tú y que yo, indudablemente. Y el Señor da los dones con generosidad y los ha repartido para el avance de su obra. Así que, bueno, por último, todavía dentro de este primer punto, hay una pregunta práctica que yo creo que todos nos lo hacemos en la vida en algún momento y quizás en más de un momento, y es, ¿y cuáles son mis dones? Bueno, hay algunos test, pruebas que a veces se hacen y entonces se pone a un lado las listas de dones del Nuevo Testamento como si fueran totalmente exclusivas. Yo creo que por ahí se empieza mal. Bueno, y entonces se hacen test para ver en cuál de ellos yo encajo. Pero este tipo de test tiene un problema, y es que Dios te puede dar, por ejemplo, el don de la música que no está ahí. ¿Sí? O te puede dar el don de todo lo que es el mundo de Internet, que puede ser de mucha utilidad hoy día para el avance de la iglesia. Si no, ¿cuántos cultos se graban y se pueden emitir y oír en tantos lugares, no? Bueno, por mencionar algunos ejemplos. Entonces, una pregunta que te puede ayudar es,
¿Qué capacidades Dios me ha dado? Natural, sí, conviene que lo pienses en términos naturales, porque es muy posible que esa capacidad natural que Dios te ha dado, Dios quiera usarla como un don espiritual para servir en su obra. Es más, el texto resalta algo muy importante, y es el hecho de que a cada uno, versículo 15, a cada uno de sus siervos, este Señor le dio dones, a unos más y a otros menos, pero a todos, a los tres, les dio dones. Debemos pensar en un Dios generoso. No te veas realmente como inútil o como sin don. Puede ser que no seas consciente, o puede ser que quizás has intentado restringir tu lista de dones excesivamente. Porque Dios es un Dios que a todos nos ha dado capacidades. Y la pregunta es, ¿qué capacidad Dios me ha dado? ¿Qué capacidad Dios me ha dado? ¿Y cómo puede ser usada para el avance de su obra? Bien, pues ahora vamos a la segunda parte, porque hemos visto la generosidad divina, pero a la luz de esa generosidad de Dios hay una responsabilidad humana. Y el pasaje va a enfatizar este aspecto de una manera muy notable, porque justamente nos dice el texto que, versículo 16 al 18, que el que había recibido 5 talentos fue y negoció y ganó otros 5. Versículo 17, el que había recibido 2 ganó otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero. Ahora os voy a resaltar los verbos de estos 3 versículos porque realmente son muy ilustrativos. 1 fue, negoció y ganó. Otro ganó. Y otro cavó y escondió. ¿Veis el contraste? ¿Y qué es lo que quiere resaltar este texto? Bueno, que cuando Dios nos da sus bienes con su generosidad, no es para guardarlos en el bolsillo o esconderlo o cavarlo en la tierra, es para administrarlos, es para administrarlos. Y administrarlo bien, Las capacidades que Dios nos ha dado, en un sentido, tienen un equivalente a lo que hacemos o debemos hacer con el dinero. Por eso el Señor usa una imagen que es monetaria, el talento, con la cual los 2 primeros negociaron, pensaron cómo invertirlo, pusieron ese dinero en movimiento y consiguieron, pues, sacarle rédito. ¿Rédito para quién? Para el reino, para el Señor que les había dejado los talentos. Porque cuando llegó el Señor, les digo, me diste 5, yo he ganado 5, así que los 5 que me diste te lo doy, y los otros 5 me los quedo yo. O el que había hecho 2, no dijo, aquí tienes tus 2, y con los otros 2 que yo los he ganado me los quedo yo. Porque la ganancia no era para ellos, la ganancia era para el reino. Y así es en nuestra vida. O sea, el negociar al que se refiere el Señor con el talento es servir con esos dones que Dios nos da para que su reino avance, no para que yo sea más importante o yo tenga más. El Señor les dirá, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Hay una recompensa, pero el siervo no lo hace para la recompensa, sino se lo devuelve a su Señor. Lo que he ganado, aquí tienes, es tuyo. Bueno, los apóstoles en sus epístolas, particularmente el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, usan esta imagen
cuando, por ejemplo, el apóstol Pedro escribe en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y la palabra que utiliza el apóstol Pedro para administrador es economista, literalmente, en el griego, de donde viene la palabra economista, como buenos economistas de la palabra y de los dones de Dios. Y el apóstol Pablo en 1 de Corintios dice que a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, no provecho personal, sino el provecho del reino de Dios. Hay una imagen que quería compartir con vosotros, anterior a esta. Sí, esta es. Es una ilustración de un autor evangélico, quizás alguno conocéis, Alfred Kuhn, y este hombre compara lo que estamos diciendo como con una central eléctrica. El don como similar a la fuerza hidráulica de una corriente de agua. Esta corriente de agua entra en lo que es la central eléctrica y lo que hace esta central eléctrica es producir energía eléctrica. El ministerio, cuando ese don se pone en servicio, pues se transforma pues en la fuerza que produce la energía eléctrica. Y dice Kuhn en su libro, hablando de los dones espirituales, que hay dos situaciones indeseables, que no es lo ideal. Una es tener corriente de agua, pero no canalizarla a través de una central eléctrica. Sería el caso de creyentes que tienen dones, pero que no lo ponen al servicio de la Iglesia. La fuerza del don es ahí, pero como no se canaliza en servicio, es como ese agua que entra en una central eléctrica, pero no se canaliza para que produzca energía eléctrica. El don no produce para lo que está diseñado. ¿De acuerdo? Eso es una situación triste y a veces ocurre así. Y la otra situación es intentar sacar energía sin corriente de agua. Es el caso, dice Kuhn, del creyente que ejerce un ministerio, quiere servir, pero en realidad no tiene el don, no tiene la fuerza del don, de la corriente del don para poder hacerlo. Claro que a veces en la obra de Dios, pues tenemos que servir y no hay las personas adecuadas con el don debido para poder hacer ese ministerio y se hace con buena voluntad, ¿no? Pero no es tampoco la situación ideal. La situación ideal es que cada uno sirva con el don que Dios le ha dado. Esto es, ahora sí, la siguiente diapositiva, lo que John Stott dice en uno de sus libros, y que a mí me encantó cuando lo leí la primera vez. Me ha hecho mucho que pensar. Yo quisiera dejaros estas palabras de John Stott, cuando él dice, soy una persona única. Bueno, esto no es, digamos, creerme mejor que nadie, ¿no? Pero es una realidad. No hay otro Francisco Portillo, soy yo, ni hay otro Alejandro, ni Janet, ni cada uno de vosotros. Eres único. Para lo que no para mal, somos únicos. ¿Sí? ¿Cómo puedo entonces, siendo esa persona única que Dios me ha hecho, entregarme al servicio de Cristo y a la gente, de tal modo que nada de lo que me ha dado se malgaste? Y todo lo que me ha dado sea utilizado. ¿Sí? Creo que esto es un gran reto. Ponte en ese lugar. Yo soy único y Dios me ha hecho como soy y me ha dado unas capacidades naturales y unas capacidades espirituales, me ha conformado de manera única, y este ser único tiene una gran misión que cumplir para contribuir en el avance de su obra. Y nada de lo que Dios me ha dado y lo que Dios ha hecho en mi vida quiero que se desperdicie o que se malgaste. Nada. Todo debe ser aprovechado de mi persona para el avance de su reino. Y ya en la última sección de la epístola, de la parábola, tenemos punto tercero, el juicio divino, que de hecho es la parte más extensa. Y pienso que
no podemos interpretar bien estas palabras de juicio y un tanto severas a menos que tengamos presente el primer punto, que era la generosidad de Dios. Es decir, Dios nos ha dado todo. Dios nos ha dado su Hijo, Dios nos ha dado su Espíritu. Y ahora, con todo eso que Dios nos ha dado y con los dones que vienen de Él, Dios me llama a servir para que su reino avance y otros le conozcan. Entonces, claro, esto es una responsabilidad muy alta. Es una responsabilidad muy alta. ¿Cómo voy a responder? Y el Señor pone el énfasis en que hay consecuencias. Porque o se es buen administrador o se es negligente. O se es diligente o se es negligente. Y la pregunta es, ¿yo soy de los diligentes o soy de los negligentes? Y no olvides esto, el negligente, y no era casualidad, fue al que el Señor le dio un talento. ¿Qué pensaría de él? Un talento. ¿Se vería poca cosa? ¿Pensó que poco podía hacer con el talento que tenía? Tenía miedo, al parecer, de cuál pudiera ser la respuesta del Señor, y lo que hizo fue, porque también era un poco vago, todo su trabajo fue cavar, esconder, y cuando pasó tantos años, lo sacó del hoyo, ya podrida la moneda, y se la entregó al Señor, que todo lo había dado. ¿Veis el contraste de la parábola? No es que el Señor de la parábola fuera realmente un Señor abusivo, un hombre duro que ciega donde no sembraste. Esto es lo que él dijo, y el Señor le dijo, bueno, si tú pensabas que yo era esto, hombre, ¿cómo cavaste, escondiste y fuiste negligente? Pues todos los que estamos aquí estamos a tiempo, ¿no es cierto? Porque el Señor no ha vuelto, pero el Señor no volverá. Y un día tú y yo estaremos delante de Él. Y dirá, Francisco, yo te di unos cuantos talentos. ¿Qué has hecho en la vida? ¿Qué has hecho con él? ¿Cómo tu vida ha propiciado el avance de mi reino? ¿Cómo lo has usado? Era algo buenísimo lo que te di. Y te di la capacidad por mi espíritu para que pudieras hacerlo. ¿Qué te echó para atrás? ¿Qué es lo que hiciste vivir la vida de forma pasiva, ignorando en realidad lo que pusiste en el hoyo? Oh, Señor, con estas palabras tan fuertes de la segunda última parte del capítulo, es una especie de bofetón que nos tiene que despertar. Es un jarro de agua fría. Es que, es verdad, Dios es increíblemente generoso. Nos ha dado tanto tan bueno. Y si yo pienso que tengo poco, con ese poco, que es mucho, Dios me llama a servirle y me da la capacidad y la oportunidad para servir con lo que Dios me ha dado. No te lo guardes. No cabes en el hoyo. Dios te ha dado algo precioso y de mucho valor. Un talento quizás. 16 años de trabajo y de salario. Es mucho. Por usar la imagen de la parábola. Que Dios nos ayude a servirle. A mí me gustaría concluir con una poesía que es mi favorita. Como cuando hablo del tema del servicio, siempre la menciono, pues ya se la sabe casi de memoria. Pero es que cuando yo finalicé mi pastorado en Chicago, era una congregación latinoamericana, y una hermana nos regaló un calendario en el que estaba escrita esta poesía. Así que me gustó tanto que ya pasó el año del calendario, estamos hablando del año 1989, pero yo creo que la usé hasta cerca del año 2000 por lo menos, ¿no? Así que en mi estudio yo tenía ya el calendario recortado, dejé solo la poesía y allí lo tenía delante para recordarme estas hermosas palabras de Gabriela Mistral, una poetisa chilena.
tuvo su devenir religioso, pero estas palabras me parecen muy acertadas. La poesía se llama el placer de servir, porque servir es un deber, servir es una tremenda responsabilidad, pero hay placer en el servicio, es bello servir. Y si no lo hacemos nos estamos perdiendo algo grandioso. Esto lo dice parte de la poesía, no es toda, pero una parte. Ella dice, toda la naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la nube, sirve el aire, sirve el surco. Existe la alegría de ser sano y de ser justo, pero hay sobre todo la hermosa, la inmensa alegría de servir. Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho, si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que acometer. Que no te atraigan solamente los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que otros esquivan. Pero no caigas en el error de que solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios que son buenos servicios. Aquel es el que critica. Este es el que destruye. Tú sé el que sirve. El servir no es una faena de seres inferiores. Dios, que da el fruto y la luz, sirve. Pudiera llamársele así, el que sirve. Vamos a ver. Dios, el Dios que sirves, que has servido a este mundo, que te has entregado por nosotros en Jesús, que nos has dado tu Espíritu, que nos ha dado lluvia de dones y de capacidades para servir. Te damos las gracias por todos tus dones, por tu gran generosidad. Gracias, Señor, porque somos objetos de tal inmensa e incalculable generosidad. Ayúdanos a ver la vida bajo esta perspectiva. Ayúdanos a entender que somos depositarios de tanto bueno de tu parte. Y ayúdanos, Señor, a usarlo para servirte a ti, servir a nuestros semejantes, servir a tu Iglesia al avance de tu reino. Señor, te rogamos que tu reino avance y te rogamos que nos ayudes para, con tu gracia, hacerlo avanzar. Bendice tu obra, Señor, aquí en Masquefa, a todos los hermanos, a cada uno de ellos, y te rogamos que juntos, confiados en ti, con la gratitud que nos da todo lo que tú has hecho por nosotros, nos ayudes a servirte con alegría. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.